Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana y estamos siguiendo el tema del sacrificio y la misión de nuestro Señor Jesucristo, y en esta ocasión nos concentremos más de la obra de los discípulos, su comportamiento, su arrepentimiento y la obra que ellos hicieron como seguidores de Cristo. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel Orce y su servidor Pastor Petkov. Queremos hacer este estudio con ayuda de Dios y invitar la presencia de nuestro Señor con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, hagamos una revisión de la estructura de nuestra lección. Apacienta mis corderos es el título de la lección y podemos recordarnos que eso es parte de un versículo bíblico. Estamos hablando de un diálogo que Pedro tenía con Jesús. Recordémonos de las lecciones previas que ha sucedido, como los discípulos estaban muy decepcionados con la muerte de Cristo y qué difícil fue para ellos creer que Jesús ha resucitado y aparece de nuevo con sus discípulos. Aclaración y restauración es prácticamente un diálogo personal que ahora Jesús tiene con Pedro. Y Jesús hace algunas preguntas. Sabemos de qué preguntas estamos hablando. La primera parte de nuestra lección tiene que ver con la reacción de Pedro, la respuesta de Pedro, de su conversión y de su forma y cómo Jesús prácticamente está abordando una cierta situación semejante. La segunda parte de la lección trata de la misión de su vida, la misión de Pedro, pero no solo de Pedro, pero de todos nosotros también. Por eso debemos intentar que la lección no se convoca o enfoque solo en la vida de Pedro, pero también tiene que ver con nuestra vida moderna, nuestra experiencia con Jesús hoy es muy semejante a esa de Pedro. Y eso debemos tratarlo en nuestra lección. Después viene un otro subtítulo, un requisito esencial. Y vamos a ver qué es el requisito si alguien está llamado a ser pastor o misionero o un maestro, un pedagogo en la obra del Señor. ¿Qué es necesario? Y aquí está, bueno, es el punto número 5 muy importante. Seguimos más adelante, la pregunta 6 y 7 prácticamente es el cierre de la lección, llevando el Evangelio al martirio. Es, por supuesto, la vida de Pedro y también la profecía que se hace relacionada con el fin del discípulo y que prácticamente es el precio a veces de ser evangelista, de ser un discípulo de Cristo. Y sabemos que la Iglesia de Dios siempre fue perseguida y siempre prácticamente compartía el destino de los discípulos. Por eso también Jesús profetizó que yo fui perseguido y también ellos que me siguen obviamente compartirán un destino semejante. Vamos a ver, analicemos la lección, cada pregunta por separado y veremos qué tiene el Señor para nosotros. La primera pregunta, Raquel, dice, en esta ocasión, ¿qué preguntó Jesús a Pedro? Debemos retomar algunas lecciones de las semanas pasadas donde habíamos tratado la negación de Pedro.
ahora que Jesús se había aparecido a sus discípulos reiteradamente, dedica una atención especial a Pedro. Y lo hace de tal manera que presenta preguntas. Recordemos que esta metodología de las preguntas fue muy constante en la dinámica conversacional de Jesús. Y ahora se dirige a él y le dice: ¿me amas más que estos? Y esta pregunta es muy significativa porque generalmente las reacciones impulsivas, emotivas de Pedro siempre dependían mucho del ambiente o de quién estaba rodeado y cuáles eran las circunstancias. Así que él tenía un vínculo que de alguna manera influenciaba significativamente su carácter en función de los demás, del grupo humano que le rodeaba. Y por eso la primera pregunta que el Señor Jesús le dirige está relacionado a ese elemento comparativo, porque siempre vemos ese deseo de destacar, de sobresalir en relación a los demás y de tomar siempre la iniciativa para estar en primer lugar. Y ahora el Señor Jesús, al hacerle esta pregunta, recibe una respuesta que es no característica del comportamiento de Pedro, porque le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y estas dos declaraciones son tan importantes en la experiencia de Pedro, porque no solamente afirma lo que el Señor Jesús dice, él no se pone en primer lugar. Todo el tiempo él está sometiendo su opinión, sus sentimientos y su posición, una, a la autoridad soberana de Jesús, y dos, a su infinita omnisciencia, porque dice: tú sabes que te amo. Entonces ahora el Señor añade una comisión a tal confirmación: apacienta mis corderos. Y estos tres pasos son muy importantes. Pedro tenía que enfrentar su pasado, tenía que clarificar su posición, y el Señor Jesús, conociendo su situación, tenía la disponibilidad de reconfirmar su discipulado. Y para ello él debía tomar una clara posición. Al expresarse iba a demostrar su nivel de madurez espiritual, la transformación que se había dado en él, y esto daría como resultado la habilidad para llevar a cabo su comisión. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Recordémonos las reacciones que tenía Pedro en el pasado. Bueno, Jesús quería lavar sus pies y Pedro se negó y dijo que no. Después que dijo que sí, que lávame todo el cuerpo. Bueno, Pedro tenía esa actitud colérica de responder rápido, sin pensar mucho. También podemos recordarnos cuando él estaba ya pescando y Juan lo dice: eso es el Señor. ¿Qué sucede? Pedro otra vez reacciona de una forma increíble. Él está medio desnudo, se viste, después se tira en la agua porque está avergonzado por la situación en que el Señor lo encuentra impreparado. Y en esa situación Pedro se encuentra con Jesús de nuevo. Y Jesús tiene algo muy importante de decirle, pero es interesante que Jesús no lo dice directamente. Él no dice a Pedro: sabes que Pedro, tú necesitas arrepentirte, tú eres un pecador, tú hiciste cosas que fueron una vergüenza para la iglesia y para nuestro movimiento. Nada de eso. Jesús habla con Pedro de una forma muy amable, de una forma muy especial, de una forma muy espiritual, haciéndoles preguntas. Y vamos a ver que no solo una vez lo preguntó, pero
La segunda pregunta es cuando cuando Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta por segunda vez, ¿qué respondió él? Vamos a ver si fue la misma pregunta o casi un poquito diferente la segunda pregunta, pero sin embargo tenía el mismo propósito. La segunda pregunta, aunque leyendo superficialmente nos puede parecer prácticamente la misma, personaliza mucho más y cierra el círculo, incluyendo únicamente a Jesús y Pedro. Y le pregunta, ¿me amas? Ya no están incluidos los otros, sino solamente nosotros dos. Esa relación íntima entre Jesús y Pedro. Y es similar la respuesta. Pedro contesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Esto es interesante porque ya no vemos a un Pedro fluctuante, cambiante, dependiente de las circunstancias. Su respuesta es firme, incondicional y absolutamente clara y contundente. Y de nuevo, él elimina su propio egocentrismo en la declaración, porque dice, sí Señor, y tú lo sabes, que es así. Entonces no dice, yo sí, como hubiera dicho en otra ocasión, o los otros no, pero yo sí soy mejor. Vemos que él se subyuga completamente a la soberanía y a la omnisciencia de Dios. Y de nuevo, por segunda vez, se reconfirma su comisión. Él había pasado la dura amargura a causa de su negación. Había regresado al mismo lugar donde Jesús había agonizado en el proceso de tomar el cáliz. Y Jesús conocía esta situación. Después del intercambio visual que ellos habían tenido, Pedro había permitido que Dios transformara completamente su ser. Y esa experiencia había embargado todo su carácter y su personalidad. Y aunque aún quedaban cosas por hacer, un cambio significativo se había dado. Y ahora el Señor Jesús venía a no solamente reconocer ese cambio, públicamente hacer que fuera conocida su condición, para así poder ratificarlo y al mismo tiempo confirmarle a él mismo la aceptación que se le estaba dando. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, humanamente hablado, es como un insulto, preguntándonos la misma pregunta por segunda vez. ¿Qué significa que, qué pasa? ¿No has entendido la primera vez? O la respuesta que estás dando no es la correcta, es por eso que te preguntamos por la segunda vez. Y vemos que Pedro tiene una actitud muy humilde, él no muestra ninguna irritación, él responde con la misma respuesta y otra vez confirma todo lo que hicimos en la primera pregunta, que prácticamente él confía en el Señor, él confía en su omnisciencia, en su forma sobrenatural de conocer, de saber, de interferir en las cosas. Recordémonos que eso sucede exactamente después del milagro con los peces. Entonces ellos tenían confirmado la presencia sobrenatural de Jesús. El testimonio dice aquí también algo interesante. Esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que sus hermanos. Aquí no existe más la comparación con los otros. Sabemos que eso fue uno de los problemas de los discípulos. Ellos luchaban, ellos tenían ambiciones humanas. Sabemos que la madre de dos de los discípulos pidió que sus hijos tienen preferencias en los puestos, y también la respuesta de Jesús, que eso no es posible, él no da preferencias, el único que él puede prometer es tomar la copa
que Él va a tomar. Y es interesante que aquí tenemos como un examen en que Pedro debe contestar y debe testificar públicamente y revelar su nivel espiritual en que él está. Y vamos a ver que la pregunta número 3 prácticamente revela más allá ese tipo de, o esta forma de testificar y una forma de revelar su espiritual interior. ¿Por qué Jesús repitió la misma pregunta 3 veces? ¿Qué podemos contestar en esta pregunta, Raquel? Debemos mantener claro el paralelismo entre las 3 negaciones y las 3 preguntas de Jesús. El hecho de que el rechazo de su identidad con Jesús, reiterada triplemente en una forma pública y en una situación tan crítica como el arresto que se había dado de Jesús, requería que también su confirmación, su aclaración y su clara toma de posición fuera también triple y obviamente pública. Era necesario que Jesús revelara abiertamente la profundidad de arrepentimiento que se había dado en Pedro, y de hecho él lo demostró implícitamente y explícitamente en cada una de sus declaraciones. Había varios elementos importantes que el Señor Jesús quería ratificar en relación a Pedro en esta triple presentación de preguntas. Una, concederle la certeza al propio Pedro que el perdón se le había concedido. Segunda, que su discipulado y su comisión cuando él fue llamado era ratificada y confirmada ahora tras la resurrección de Jesús, a pesar de la negación, puesto que el arrepentimiento había sido genuino y había sido aceptado por el cielo. Y tercero, era también la constatación que el Señor Jesús le daba y la comisión que le confiaba para que el resto de los discípulos también le aceptara y lo considerara en la misma dimensión que el propio Jesús había hecho. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es el cambio y la transformación de Pedro. Y también es muy interesante la forma en que Jesús está abordando, está dialogando con él. Jesús no lo acusa, no lo recuerda nada de sus errores. En contrario, con sus preguntas, prácticamente él prepara un terreno en que Pedro se pregunta a él mismo: ¿por qué me pregunta tantas veces? Entonces el Espíritu Santo es que lo recuerda de la negación. El Espíritu Santo es que prácticamente inspira una tristeza profunda relacionada con este evento. Y por eso dice que él se entristeció mucho. Él convivió la pena del pecado. Y eso es importantísimo porque ningún arrepentimiento tiene valor si no tenemos esa tristeza, si no sentimos este odio al pecado, ese rechazo del pecado. Obviamente un arrepentimiento es solo una apariencia que no tiene ningún sentido. Así que podemos ver que Jesús trabajaba juntos con el Espíritu Santo, con la conciencia de Pedro, y no lo acusó, no le hizo ningún daño. Y eso es algo muy importante para todos nosotros que enseñamos la palabra de Dios. Debemos buscar una forma semejante de en que trabajaba Jesús. En el mismo tiempo, Jesús hizo todo ese diálogo en público, así como Pedro públicamente se negó, así Jesús quería hacer la restauración
en público. Y eso es importante para nosotros porque muchas veces decimos, bueno, hay que aplicar Mateo 18, pero en el caso de una transgresión pública, la confesión también debe ser pública, y no solo la confesión, pero también la restauración. Y vamos a ver más adelante que de verdad de Pedro se requería no solo la confesión, no solo públicamente declarar su fe en Jesús, su amor en Él, pero también en realidad para demostrarlo. Y eso es que nosotros debemos entender. Una cosa es el arrepentimiento verbal, la confesión del pecado, y el segundo es, bueno, la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, en que nosotros en vida demostramos que de verdad este arrepentimiento fue genuino. Seguimos más adelante con la lección y vamos a ver que ahí no paró nuestro Señor Jesucristo, pero inmediatamente después que escuchó la declaración "yo te amo", entonces Jesús asignó una misión. ¿Qué misión confió Jesús a Pedro después del profundo arrepentimiento y transformación espiritual del discípulo? Esta transformación de su carácter y sus impulsos no solamente involucraba su misma esencia, sino también un cambio de habilidades y una reorientación de su actividad. Recordemos que él era un pescador profesional y ahora tenía que convertirse en pastor de ovejas. Obviamente estamos hablando en sentido simbólico, sabemos que se refiere a la iglesia y a las almas, a los miembros y a los que aún debían ser alcanzados por la verdad. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Señor no solamente dejó claro para Pedro, que era un capítulo nuevo en su vida el que se iniciaba, y por esa razón debía tener una nueva reorientación en su servicio y también en su entrega. Y esto es un elemento muy importante en nuestras vidas. Es decir, los errores que nosotros hemos cometido, cuando de todo corazón le hemos pedido perdón al Señor, cuando el Espíritu Santo ha promovido en nosotros un arrepentimiento y una confesión genuina, es una oportunidad para avanzar espiritualmente, para reconfirmarnos en el amor que el Señor Jesús nos tiene y en las posibilidades de proyectarnos hacia el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y de hecho, ese fue un impulso muy significativo en la vida del apóstol Pedro. Muchas gracias. Es interesante que el apóstol Pedro tenía una experiencia especial con Jesús. Podía demostrar públicamente su arrepentimiento, podía demostrar públicamente que él quiere a Jesús, porque humildemente él respondió a todas las tres preguntas, en la misma forma como él 3 veces se negó de Jesús, 3 veces confirmó su conversión. Y ahora viene el asunto de este nuevo oficio. Él fue un pescador, pero ahora Jesús le dijo, no, ahora tú no, desde ahí adelante no es más, tú no debes ser un pescador, debes entrar en una nueva profesión. Esta nueva profesión es ser pastor, pastor de ovejas. Y no solo pastor de ovejas, pero debes alimentar las ovejas. Es muy importante entender que cuando se habla de las ovejas es un gran tema del carácter de las ovejitas y qué significa esto, la simbología, el sacrificio del cordero. Bueno, es que esa lección puede ser extendida enormemente, pero en ese caso estamos hablando de que si él alimenta las ovejas simbolizan los miembros o los seguidores de Jesús. ¿En qué sentido debemos llevar las ovejas a un pasto verde y darle comer? Bueno, antes de darle de comer debemos tener
este alimento, debemos poseer algo para que podamos dar. Y sin el amor no podemos prácticamente darle nada, porque eso es el requisito primero y lo más importante. Por eso vamos a ver la pregunta número 5 que dice, ¿cuál es uno de los requisitos esenciales para ser un pastor de rebaño del Señor? ¿Qué dice aquí San Juan capítulo 21, Raquel? Esta declaración está relacionada directamente con la proyección de la misión y el fin de este ministerio que se le estaba confiando a Pedro. Y el hecho de que él fuera tan autosuficiente, tan seguro de sí mismo, por lo menos superficialmente, y que decidiera voluntariamente acerca de él, el Señor Jesús aquí le anuncia que llegaría un momento en que él dependería de los demás y que de hecho su muerte sería por martirio. Así que nos damos cuenta aquí de algo muy importante, porque el Señor le dice por segunda vez, sígueme. Y es importante considerar que en esta conversación con Pedro, él está ofreciendo una segunda oportunidad. A pesar de lo que había pasado, el Señor sabía que el corazón de Pedro era sincero. Sin embargo, él debía ser consciente de sus debilidades y de sus malas tendencias. Y esta experiencia Pedro la había tenido. Y por lo tanto, el Señor Jesús le está dando la segunda oportunidad, pero haciéndole también visible y comprensible cuál será el fin. Es importante considerar que nosotros necesitamos tener experiencias de reconfirmación de nuestra fe repetidamente a lo largo de nuestra experiencia religiosa. Y generalmente debemos hacerlo porque sufrimos ciertas desviaciones o nos conformamos a situaciones no adecuadas o nuestro comportamiento no corresponde al conocimiento o al compromiso de la verdad que hemos adquirido. Por lo tanto, debemos tener la certeza absoluta de una fe que obra por el amor y lleva a la obediencia. Y esta experiencia fue una realidad en Pedro y debe y puede ser también la nuestra. Muchas gracias, Raquel. No solo una obediencia, pero en ese caso podemos ver que es una obediencia hasta la muerte. Aquí no tenemos ese versículo, pero debemos recordarnos donde dice que el verdadero pastor es aquel que da su vida para las ovejas. Y eso es algo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el joven David estaba con las ovejas y él defendía las ovejas arriesgando su vida, luchando contra león, luchando con un oso. Los pastores que tenían miedo, ellos huían y dejaban las ovejas ser la presa de las bestias, pero un pastor que ama sus ovejas, obviamente, pues él lo defiende. En ese caso, el amor de las ovejas se refleja si nosotros amamos a Jesús, pero porque obviamente esas ovejitas son propiedades de Jesús, y si amamos al propietario, amaríamos obviamente también sus propiedades. Y vamos a ver más adelante qué sucede con Pedro y que Pedro debe pasar por una nueva prueba en ese diálogo con Jesús. Sabemos que los apóstoles siempre luchaban quién es el primero, quién puede tomar una posición más especial. Hasta tenemos la madre de dos de los apóstoles que pidió que sus hijos tienen privilegios especiales. Entonces,
en esas circunstancias, ¿qué sucede? Pedro hace también una pregunta a su Señor. Cuando Pedro preguntó sobre el futuro de un discípulo, compañero, ¿qué respondió Jesús? Aquí tenemos una constatación más acerca de el proceso de la transformación. La transformación de nuestro carácter no es instantánea, no es puntual, ni mucho menos casual, lo cual implica que es procesual, es decir, es gradual y se convierte en un proceso. El cambio que se había dado en Pedro era tan grande, tan inmenso por la obra de Dios en su corazón y su disponibilidad a la entrega, que realmente era impactante. Sin embargo, aquí encontramos un elemento que nos permite comprobar que Pedro aún le quedaban cosas por hacer. Y de hecho, el Señor le había dedicado a él una atención especial, hemos explicado por qué, y no solamente le proyectó su vida futura, sino también su fin. Y ahora Juan, que se encontraba también cerca, porque les estaba siguiendo, a Pedro le pregunta, bueno, ¿y con él qué va a pasar? Y bueno, eso era típico de Pedro. Aquí lo conocemos en su versión original. Así que Jesús le contesta muy enfáticamente y claramente, le dijo, bueno, ¿qué tienes tú que ver en este asunto? Es decir, yo he hablado contigo y he hablado de tu situación, de tu comisión, que no es dependiente ni está vinculada con la condición o la situación de otro de los discípulos. Ellos se conocían perfectamente, habían sido llamados en circunstancias similares y tenían muchísimas cosas en común, como su profesión, el área donde vivían, etc. Ahora el Señor vuelve y les repite, sígueme tú. Y esto era algo que Pedro tenía que entender. Su enfoque tenía que ser única y exclusivamente Jesús. No depender de los demás, no imitar lo que otros hacían y no seguir a otros ni dejarse influenciar por los demás. Es decir, el hecho de que el Señor le afirmaba todo el tiempo, sígueme, es que él tenía que tener Jesús delante de él y a quien él debía seguir, hacia quien debía dirigir su mirada y sentir su responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de su deber, era Jesús. Y esta era una declaración que debemos implementarla imprescindible en nuestra experiencia religiosa. Pedro había dicho ya en 3 ocasiones, Señor, yo te amo y tú lo sabes. Entonces quedémonos en ese círculo de intimidad con Jesús. Eso va a confirmar nuestra fe, va a llenar de esperanza nuestra existencia y va a impulsar por amor nuestra acción a su favor. Deben preocuparnos los demás en la medida en que podemos ayudarles y colaborar en el avance de su vida espiritual, pero no debemos intervenir o intentar influir sus vidas o manipular su existencia, usarlos como modelos o orientar nuestra fe respecto a otros. Es interesante, muchas gracias Raquel. Es interesante la reacción de Pedro en esa situación, es un examen muy especial, demostrando su carácter, demostrando su forma de ser y demostrando que verdaderamente es convertido. Recordémonos la palabra de los obreros que fueron llamados en la viña, los obreros que trabajaron todo el día se molestaron mucho cuando el dueño pagó el mismo pago a los últimos como a los primeros. Entonces el orgullo y la avaricia en ese caso causa una perturbación, un disturbio. Y aquí Pedro podía decir, pero espérate Jesús, ¿por qué él no pasaría por el mismo martirio como yo? Pero sí, ¿y por qué no hay una igualdad? Y
y yo soy el Pedro igual como él o más que él y todo eso. Aquí no tenemos esa discusión, aquí no tenemos una reacción de avaricia, una reacción de ambiciones, de puestos y de, y de privilegios, de grandeza. En contrario, tenemos una humilde aceptación. Y esta humilde aceptación es una prueba muy grande de una reforma interna y de un arrepentimiento, de un nuevo nacimiento. Una persona que es nacida de nuevo, que es espiritual, es muy flexible de aceptar los dones que tienen otras personas que tienen más dones que yo, que saben hacer las cosas mejor que yo, que tienen mejor futuro, que tienen más dinero que yo, que tienen más posibilidades que yo acepto esto, yo lo acepto como como un don del Señor. No solo lo acepto, pero yo me alegro porque alguien tiene algo más que yo tengo. Eso es la ausencia del egoísmo. La ausencia del egoísmo es un fruto del Espíritu Santo. Y eso es que experimenta aquí Pedro, que normalmente se peleaba con los otros, quién es primero, quién sabe más y todo eso. Ahí no existe. Ahí él acepta que su amigo Juan van a tener un otro destino diferente. Y si nosotros somos convertidos, obviamente, también aceptaríamos las diferencias en la iglesia, las personas que tienen más conocimiento, que tienen dones diferentes, y eso no provocaría ninguna envidia, ningún odio o ningún rechazo. Seguimos más adelante y vamos a ver que Pedro de verdad aquí demostró públicamente delante de sus amigos su conversión. Pero vamos a ver que no solo ahí, pero con toda su vida, y es importante que el testimonio de nuestra conversión debe ser un testimonio de vida. Pedro también hizo demostración de su dedicación y de su amor a Cristo. ¿Por cuánto tiempo realizó Pedro la misión evangélica que el Señor le confió? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta, Raquel? Hasta el fin de su vida. El pacto que él hizo con el Señor, la reconfirmación de su misión y la ratificación de la comisión que Dios le dio, se convirtió en el eje central de su existencia y lo personalizó hasta tal punto que fue un servidor, un pastor, un discípulo de Jesús, un apóstol hasta el final de sus días, y murió por Dios, por la verdad y por su pueblo. Y por eso tenemos esas dos epístolas pastorales que Pedro expone por inspiración, donde no solamente permite revelar mucho de su propia experiencia, sino también cómo la transfiere a aquellos que ocuparían su lugar y que también a su vez serían pastores que apacentarían las ovejas y conducirían al pueblo de Dios. La voluntad de Dios se convirtió en el sentido y en el objetivo de su vida. Y ese fue un cierre perfecto para su experiencia religiosa y su vida de fe, porque coincidía exactamente lo que él deseaba con aquello que hacía y cuál era la voluntad del Señor. Y si queremos alcanzar realmente una realización en nuestra existencia y una motivación que nos lleve a caminar siguiendo a Jesús, sin desviar nuestra mirada y siendo firmes en la vocación a la que fuimos llamados, debemos tener esa completa coordinación entre lo que queremos, entre lo que hacemos y entre lo que podemos conseguir por la gracia de Dios.
Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Podemos ver que apóstol Pedro no solo se convirtió, no solo hizo un ministerio enormemente importante. El apóstol Pablo declara que yo tengo el ministerio de los gentiles como Pedro tiene el ministerio de los judíos, que significa que Pedro tenía un ministerio muy específico, muy importante, y seguro miles de personas se convirtieron. Tenemos prácticamente el testimonio de su predicación, como Pedro predicó, y miles de personas aceptaron el Evangelio. Él se convirtió en un evangelista sumamente poderoso y exitoso. Y ojalá todos nosotros podamos tener esta misma experiencia, este mismo éxito. Pero para tener este éxito, obviamente debemos tener la misma amor, la misma decisión y vocación que tenía también Pedro en su vida. Es interesante que menciona él aquí en esos versículos, en su carta, en la primera carta de Pedro, dice que prácticamente él declara que la misión o el servicio a Cristo no debe ser manchado con ningún deseo de lucros o de beneficios. El servicio a Cristo debe ser totalmente voluntario, totalmente lleno de deseo de sacrificio y de la entrega. Eso es importantísimo porque sabemos que más tarde la iglesia cristiana, especialmente después que emperador Constantín, acepta la iglesia cristiana como la religión oficial de Roma, se convierte en un negocio lucrativo, y mucha gente se dedican entonces a buscar la gloria en ese sentido. Y debemos cuidarnos porque hoy día hay muchísimas iglesias que hacen un buen negocio y ganan millones de dólares predicando el Evangelio. Eso no es la dedicación de que está hablando apóstol Pedro aquí. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es importante la comida y alimento que nosotros debemos tener para alimentar las ovejas del Señor, es el amor. Dios te bendiga, queridos hermanos y hermanas. Si tienes ese fuego en tu corazón, ese deseo de predicar el Evangelio, si tú amas al Señor de todo tu corazón y mente, predica el Evangelio porque Dios te está buscando y Dios te necesita, su iglesia te necesita. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.